Costumbres argentinas, estas costumbres de los días jueves. Los jueves, un momento de historia, momentos de charlar lo que ha pasado, un poquito ver el pasado para ver qué nos trae el futuro. Y el día jueves, como su nombre lo dice, es el día del masón de los jueves. El señor Germán Magaitini. Germán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá otra vez. A ver hasta cuándo nos aguantan A ver acá. hasta cuándo nos aguantan. Claro. Noticia que falleció la reina Isabel. Wow. La relacionaron mucho con la masonería, la reina Isabel. Por lo menos hay fotos donde una de las secretarias de ella, he visto fotos por ahí, tiene una hebilla con la escuadra y el compás. Sí, la realeza inglesa está muy ligada a la masonería inglesa. Ujú. Es decir, bueno, deberíamos entrar en En otro terreno que no es el de hoy. Dejemos, si querés, algo tocamos en algún Claro, momento. sí. Y si querés, lo volvemos a tocar más adelante. Hoy quería aprovechar, porque el jueves pasado, cuando hicimos el programa, a las pocas horas de que nos fuimos de acá, ocurrió algo muy grave en la Argentina. Sí. Y ese atentado que generó una cantidad de cuestiones que están llevando por caminos que avisoran algún tipo de conflicto. Mm. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que hubo una declaración de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que hizo, más allá del repudio, que por supuesto lo hizo, hace un llamado a la paz, al diálogo, a la tolerancia, y que a partir de este atentado la masonería argentina hace un urgente llamado a la paz a través del diálogo y la tolerancia. Insiste con la palabra diálogo y tolerancia. Y en un párrafo pone que estamos viviendo días en los que la intolerancia pasó a ser el factor fundamental en nuestro país. Como institución que propicia el diálogo y la tolerancia, otra vez repite las palabras, como herramientas fundamentales para la construcción de consensos, hacemos un llamado a todos los sectores de la población a terminar con la propagación de mensajes de odio y a derribar el fanatismo, porque ya la historia nos viene demostrando que lo único que genera es el mal de los pueblos. Y hace una invitación general a todo el arco político para que depongan actitudes mezquinas y se priorice el diálogo y dentro del marco de respeto y tolerancia se lleguen a los acuerdos necesarios para encontrar una salida pacífica. Es decir, que al hablar de una salida pacífica también están avisorando los dirigentes de la masonería argentina alguna posibilidad de conflicto violento en el futuro. Esto nos va a dar oportunidad para tratar un tema que es muy caro a la masonería, que es el relacionado al fanatismo, relacionado a la tolerancia. Hay una definición que está en algún texto de la Gran Logia que explica que el fanatismo es un extravío moral y la exaltación del culto de una idea. Pocas veces encontré una frase que define así en forma tan cortita algo tan visceral como es el fanatismo. Describe que hay dos tipos de fanatismos, uno que es el religioso y el otro que es el político. Que ambas formas tienen como característica en común que sacan del medio a la razón y apelan exclusivamente a lo emotivo. Entonces explica que por el fanatismo religioso se ha llegado, y pongo yo entre paréntesis, se sigue llegando, a persecuciones y derramamientos de sangre. Y que por el fanatismo político se llega a los mayores excesos que por la adulación, por el servilismo, por opresiones, por exclusiones, se lleva a las personas a la servidumbre que no pueden considerarse independientes para idear pensamientos y ni siquiera menos en sus actos. Esta descripción de fanatismo finaliza diciendo que ningún ideal, del tipo que sea,
debería conducir al fanatismo, porque es preciso que la razón permanezca emancipada de todo prejuicio capaz de oponerse a la investigación de la verdad. La masonería tiene una larga historia, al menos 3 siglos, tratando los fanatismos y tratando de imponer la tolerancia en las sociedades. La tolerancia es algo que la humanidad viene, vamos a decirlo groseramente, un concepto que la humanidad viene arrastrando desde el siglo XVI. Estamos hablando 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hace 5 siglos que en la humanidad, o por lo menos en el lado occidental de este planeta, a lo que llamamos el lado occidental, venimos hablando de tolerancia y venimos tratando de encontrar un consenso sobre qué es la tolerancia. Empecemos por, las palabras se explican a veces por sí mismas. ¿Qué quiere decir tolerancia? ¿Desde dónde deviene la palabra tolerancia? ¿Cuál es la etimología de la palabra tolerancia? Viene de un verbo que es latín, que es tolerare, y que significa lisa y llanamente aguantar. Que a su vez viene de otra raíz, que es tolere, que quiere decir levantar. Y lo llamativo es que tiene la misma raíz que la palabra atlas, porque tiene una raíz indoeuropea que es tel. Entonces, tolerar y atlas tienen la misma raíz, tienen el mismo origen. Y si recordamos la imagen mítica de Atlas soportando el mundo sobre sus espaldas, vamos a empezar a tener una idea de cómo aplicamos este término, o cómo ha empezado a aplicarse este término a través de los siglos. Vamos a recordar que en el siglo XVI estaban en Europa desangrándose con las guerras religiosas. Y ahí es cuando empieza a hablarse de tolerancia. Y la primera vez que se usa es como una indulgencia a ese otro tipo que es diferente a mí. Es decir, empieza como una forma despectiva. Es decir, está bien, yo sé que vos sos diferente, te aguanto, pero no voy a aceptar nunca lo que vos pensás. Pero de todas maneras, a pesar de ese sentido peyorativo y a pesar de ese sentido negativo, viene a dar origen al reconocimiento de que existe otro, al reconocimiento de una otredad. A partir del siglo XVII, o transcurrido ya el siglo XVII y el siglo XVIII, aparecen algunos pensadores importantes como Locke, como Bayle y muchos de la Ilustración, que empiezan a tratar sobre el tema de la tolerancia. Y ya le dan un sentido positivo a la otredad, a ese otro, ya le empiezan a dar un sentido positivo y empiezan a plantear los temas sobre los que debería haber mínimos acuerdos en la sociedad para evitar este tipo de luchas, este tipo de pujas, tensiones sociales. Y es cuando, fíjense, en el siglo XVII y XVIII, empieza a hablarse de la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, que no es un tema novedoso cuando vemos hoy alguna pancarta que se muestra por ahí que habla de la diferenciación entre religión y Estado, sino que ya es un tema que viene planteándose desde los siglos XVII y XVIII. Y con toda esa tiempo transcurrido, con todos esos pensamientos encima, parecería que el siglo XX debería habernos agarrado en mejores condiciones. Y sin embargo fue el siglo en donde ocurrieron los peores fascismos. Es decir, ya advertida la humanidad de todos los odios, advertida de los riesgos de los fanatismos y advertida de los riesgos de las dictaduras, habiendo pasado por las experiencias de la guerra de religión y el desangrado de toda Europa, vinieron
entre los años 1930, 1940 y pico, 50 y algunos un poquito más, los fenómenos fascistas en plenitud. ¿Por qué este es un tema que es importante para la masonería? Porque precisamente la masonería se origina en ese pleno momento de violencias europeas. La masonería, si bien le damos una fecha de origen oficial en 1717, nada nace de un repollo y seguramente algo previo había. Y aparece casi como una necesidad, es como si fuera un emergente social. Era necesario que apareciera una institución que nucleara a personas que pensaran que no podía seguirse actuando de la misma manera y debía empezar a poner paños fríos en la sociedad. Entonces nace la masonería entre la ciencia y la religión, muy cercana a todos a los científicos de la Royal Society, es decir, todos estuvieron muy ligados a la masonería, fueron todos los que le dieron origen a la masonería, en los que participaron una gran cantidad de franceses que habían sido expulsados de su Francia por cuestiones religiosas, fundamentalmente los hugonotes, que por las guerras de religión debieron exiliarse en Inglaterra, y es ahí cuando empieza a entenderse la raíz francesa de la masonería, por más que haya nacido en Inglaterra, y la raíz latina de la masonería. Tiene la particularidad de que en sus textos fundacionales se presentaba a sí mismo como una cofradía de características universales, indiferente a las fronteras geográficas, indiferente a las diferencias de idiomas, indiferente a las diferentes nacionalidades, indiferente a las diversas religiones. Y se constituye como, en algún momento alguien la llamó, una religión cívica que abrazaba a todos por igual. Entonces esa fue la característica fundacional de la masonería, navegando entre tensiones que también la tenía dentro de su propio seno, porque había tensiones relacionadas con diferencias religiosas, tensiones por diferencias de conciencia, tensiones por las diferencias idiomáticas, por las diferencias políticas y por las diferencias de nacionalidades. Y a pesar de eso supo encontrar la fórmula para que dentro de sus templos esas personas que tenían tantas diferencias pudieran convivir. Es decir, que nace como una forma universalista, como una forma cosmopolítica. Y esa era la novedad de la masonería, que venía a traer una forma diferente de plantear la filosofía de vida en las sociedades, una política diferente, y es por eso que ha tenido gran cantidad de intelectuales dentro de sus filas. Eso es lo que hace que hoy, tengamos en cuenta algo. Nosotros nos preocupamos o nos hiperpreocupamos pensando que estas situaciones de odio y fanatismo son exclusivas del ser argentino. No, no es así. Este es un fenómeno universal. Es decir, cuando hoy en estos días miramos noticieros o recibimos mensajes en WhatsApp o miramos un Facebook o nos informamos o intentamos informarnos por las redes sociales, y hay tantas diferencias en las opiniones que recibimos, es como si empezara a gestarse un caldo de cultivo propicio para algo peligroso. Entonces, me parece, y por eso la masonería, uno de los deberes que debe tener hoy es de alarmar y de prepararse para esos riesgos que otra vez, no sería extraño, haga sobrevenir alguna novedosa forma de fascismo.
Recordemos que, como decía Umberto Eco, el fascismo de los años 30 es fácilmente identificable. Es decir, ya no vamos a tener un Hitler, no vamos a tener un Mussolini, vamos a tener otra forma. Es decir, los fascismos también evolucionan en la sociedad y saben presentarse y saben encontrar la forma para volver a presentarse. Los fascismos clásicos, porque si pensamos aquel fascismo clásico, tuvieron algunas características comunes. Todos tenían una raigambre fuertemente nacionalista, todos recurrieron a la economía estatista, todos tenían una propuesta revolucionaria y que eso fue lo que generó la gran adhesión popular, ¿no? Adhesiones masivas y que proponían trascender a los conflictos sociales del momento. Proponían la limpieza de los indeseados y todos tuvieron formas de paramilitarismo y alguna práctica de formas rituales a partir de ese paramilitarismo. Esta forma pura, que es fácilmente identificable, seguramente no se va a repetir. Hay que estar atento a las nuevas posibilidades. ¿Y cuál es ese caldo de cultivo que veo y algunos de la masonería estamos empezando a ver? Es lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Ese estado de incertidumbre social, la falta de confianza institucional, la falta de credibilidad a cualquier cosa. Y la disgregación social, es decir, se han debilitado los lazos sociales. Si a eso le agregamos algo que es propio de la cultura occidental, que tiene que ver con la historia judeo-cristiana y con la implantación de ciertas formas de pensamiento, más allá de que uno pueda decirse agnóstico o ateo, están implantadas. La idea de la cultura mesiánica, ¿no? La idea de la figura mesiánica que se transforma siempre en un líder. Es decir, si ante esta situación conflictiva aparece una figura, aparece el líder, que no necesariamente puede ser una persona, puede ser un grupo de personas o puede ser una institución novedosa que haga vislumbrar posibles alternativas y futuros hermosos y paraísos futuros, es el momento para empezar a pensar que pueden existir este tipo de situaciones peligrosas para nuestras sociedades. Bueno, eso era básicamente lo que quería traer hoy acá. No, un tema bastante complicado. Es un tema complicado, pero es un tema que nos atraviesa. Creo que, sobre todo, y a ver, me voy a hacer cargo de lo que digo, en las instituciones escolares hubo una época que a nosotros nos enseñaban educación cívica, me acuerdo, se llamaba la materia, donde nos hablaban de estas cuestiones, del respeto, de vivir en democracia, de que la persona que piensa diferente a nosotros no es un enemigo, sino una persona que piensa diferente a nosotros, nada más. Y es como que con el tiempo eso se fue diluyendo. Hace un par de días atrás hablaba con un grupo de amigos, mirando un video en YouTube de discusiones políticas en la década del 80, de gente común de la calle dando una opinión política. Y daba literalmente una opinión política, argumentando su opinión e intentando dar una solución a esa problemática de ese momento. Y ahora uno escucha en cualquier medio una persona y no habla de política, habla de partidismo y no habla de soluciones, sino que la culpa siempre es la del otro, que o le pone palos en la rueda o dejó algo malo o siempre están ahí latentes los peligros. Y no digo de un partido político en particular, sino que es un discurso que se reparte de manera homogénea en todos lados, siendo que estamos viviendo y estamos siendo atravesados por la era de la información, donde podemos investigar por nosotros mismos y tener argumentos para muchas cosas, pero al mismo tiempo también estamos sobreestimulados de información, donde llega un momento que uno no sabe qué es realidad y qué es algo inventado y qué nos puede llevar justamente a tener un pensamiento desviado de lo que es una realidad. Bueno, ahí es donde hay que hacer la diferenciación entre qué es información
y qué es estímulo. Claro. Son dos cosas diferentes y yo te diría que en general la información que recibimos es escasa. Como se recibió siempre, las informaciones para que llegue a concretarse un hecho necesita un cierto desarrollo, un tiempo. Entonces hoy no podemos dar una conclusión sobre cualquier episodio, voy a hablar, ¿no? En general, una conclusión definitiva sobre un episodio que a veces demora meses en terminar de desarrollarse. Y hemos caído en reduccionismos de pensamiento, hemos caído en formas binarias de pensamiento, en el sí y el no, en el blanco y negro, en el sos como yo o no sos como yo, y si no sos como yo, sos mi enemigo. Entonces, ese reduccionismo de pensamiento, la forma binaria de pensar no existe. Nos han acotado los medios de comunicación o de vinculación en formas muy escuetas de pensamiento. Y reducir un pensamiento a una frase es una misión imposible. Y sin embargo lo hacemos. Entonces, cada vez nos afecta mucho más lo emotivo y no lo racional. Es decir, es lo emotivo lo que predomina por sobre lo racional. De eso, de alguna manera, cada uno de nosotros debemos ser responsables de saber cuánto nos compromete eso emotivo en nuestros propios pensamientos. Y a partir de ahí creo que podemos ir encontrando alguna lucecita que nos indique el camino. Germán, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. 15 horas 30 minutos en la República Argentina. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Cómplices. Chicas y chicos, te entregamos el corazón de ellos, son unos grandes, auténticos, decadentes. Inicio de espacio publicitario.